Buenas tardes, amigos. El Elefante y yo os damos la bienvenida a Espacio Luzarra, donde este mes hemos preparado un ciclo que hemos llamado Tesoros de la India, y ya tuvimos la semana pasada un cineforum sobre Gandhi, porque bueno, el primer tema ha sido Gandhi, o un motivo ha sido Gandhi, porque se cumplen 150 años de su nacimiento, y bueno, luego vamos a complementar pues esta charla de hoy. A la semana que viene cuentos, ya serán cuentos de la India, y luego a la otra semana habrá dos charlas, que llamamos microcharlas porque son más breves, sobre dos temas de la cultura espiritual de la India, el Mahabharata y el Dhammapada. Uno que sería un tema hinduista, o sea decir, y el otro sería un tema budista. El Dhammapada es un tema budista, ¿vale? Entonces, dedicamos este ciclo. Bueno, ha habido motivaciones internas nuestras y también externas. Esto ha sido programado por la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, dentro de lo que es el Espacio Luzarra, porque en parte es para apoyar a nuestros compañeros en la India. Nueva Acrópolis está en la India Norte, en la India Sur, la India muy grande. Se le llaman subcontinente, pueden llamarle continente, por lo grande que es, y la cantidad de gente que hay allí, ¿no? De seres humanos. Pues hay sección norte, sección sur, y bueno, Asia es muy distinta de Europa, como podéis sospechar, y concretamente la India pues necesita nuestro apoyo con este tipo de programas, para afianzarnos en una cultura en principio tan diferente a la nuestra. Claro, los que han ido allí son de origen israelí, es decir, que bueno, somos un poco una paella de gente, de distintas procedencias, pero con un horizonte común, que es la fraternidad humana y considerar a la humanidad como una sola. Para nosotros no hay distintos pueblos, son denominaciones lógicas, que la gente se identifique a través de las diferencias o de lo que hay en común, pero por encima de todas esas diferencias está lo que es único, que es el ser humano, el ser humano. Y no cuesta tanto de darse cuenta si lo conocemos suficientemente, porque a veces, conociendo poco y mal, a veces pensamos que hay gente que pueden resultar muy raras o muy extrañas, pero bueno, esos son elementos de tipo superficial, son la carcasa, vamos a decir, las formas que adoptan. Los seres humanos somos muy variados, eso sí, es verdad, pero somos todos humanos. Entonces, dentro de ese trabajo estamos. El elefante es un símbolo de sabiduría, ¿no? Y está ahí porque va a formar parte de los cuentos de la semana que viene. Va a intervenir, claro, el elefante como elemento simbólico de la sabiduría en los cuentos, y como no sabían dónde meterlo, pues lo han puesto ahí detrás de la cortina asomándose. Me parece original. Bien, ha sido una buena decisión, en lugar de esconderlo por ahí. Bien, vamos entonces al tema que nos ocupa, que entiendo que es a lo que habéis venido, que es a hablar de Gandhi, a oír hablar, y supongo que también vosotros igual tenéis ganas también de decir algo. Voy a ver si el tiempo lo distribuimos y no tenéis mucha prisa, pues podemos compartir este tema, que a mí me sería muy grato. Yo, la posición que tengo en esta tertulia es hacer de testigo, pero no de testigo de cargo, ¿no? Muchas veces la gente hace testigo de cargo, siempre acusando a alguien de algo. No, ese papel a mí me desagrada profundamente, sino testigo del bien, testigo de un alma grande. A él le llamaron Mahatma, que literalmente en sánscrito significa alma, grande alma. Mahat Atma, gran alma. Él no le cayó bien ese título porque, en verdad, tradicionalmente, en la idea más antigua, eso de Mahatma era para los grandes,
Por ejemplo, un Mahatma sería el Buda, o Krishna, o los grandes, casi sobrehumanos, ¿no? Pero bueno, eso también son términos relativos. También en la Grecia clásica, en la Grecia preclásica, hablar de sabios era hablar de sabios, de seres casi perfectos. Y luego ya, siglos después, en el estoicismo, se hablaba del sabio, pues como de un hombre que busca la verdad y es honesto. El término se rebajó un poco sin llegar a degradarse, ¿no? Pero se pone más a escala humana, ¿no? Desde una escala humana yo sí que creo poder dar testimonio de que Gandhi es un alma grande y bella, y que además él, si lo queréis, nos permite asomarnos a su alma. Sobre él se ha escrito mucho. Yo eso ya lo leí cuando era joven, hace muchos años. He hablado de él varias veces. Yo me he centrado en lo que él dice y cuenta de sí mismo. O sea, a mí lo que me importa es precisamente su testimonio. En otros casos puede ser que el testimonio de otros nos dé un aporte de objetividad. En el caso de él, a mí particularmente, me interesa lo que él dice. Eso se ha publicado en castellano bajo el título Grande de autobiografía. Pero él no escribe una autobiografía. Eso en el mundo indostánico es algo completamente ajeno. Ellos no tienen el sentido de la historia que tenemos los occidentales, ni tienen el sentido de la importancia personal, de la vida personal, o sea, como para contar mi vida. No tienen ese sentido. Los grandes ahí no cuentan su vida. No son de ese pelo. Bueno, yo estoy hablando de la India tradicional. Tener en cuenta que estamos en el año 2019, Gandhi nació en el 1869, o sea que ya, inclusive en la época de eso, hace 150 años, las cosas han seguido cambiando en dirección de una cierta homogeneización del mundo, cierta, no mucha, pero sí una extensión de lo que llamamos la cultura occidental en todas las áreas culturales de la humanidad. Entonces eso ha avanzado, ya no es lo mismo hace 150 años que ahora, y yo estoy hablando de hace 2000 o 3000 años, es decir, que eso no existía. Entonces él no escribe una autobiografía porque él tiene un arraigo potente con la tradición indostánica, y él le llama de una manera muy curiosa, que es historia de mis experiencias con la verdad. No diría que no es curioso, historia de mis experiencias con la verdad. Y yo puedo traducir eso diciendo, bueno, es que su vida, claro, él cuenta eso como si hubiese una parte de su vida que fuera una historia de las experiencias con la verdad, no. Su vida al completo, desde que, de una manera paulatina, un niño cuando viene no viene con toda la conciencia, ¿no? O sea, de una manera paulatina, aún los genios y las almas grandes necesitan desarrollo. Para eso nacen. O sea, necesitan vivir. Y la vida tiene un proceso, la vida tiene es un arco donde se van manifestando las semillas que cada alma trae. Entonces, pero yo me atrevo a decir que desde su nacimiento, su vida completa es una vida de experimentación con la verdad. Es decir, de búsqueda de la verdad en sí mismo, de querer saber quién es él, y de querer conocer a los seres humanos y a la vida, y las leyes que gobiernan la vida en su totalidad. En él no hay las divisiones que podemos percibir en los seres humanos más comunes, como nosotros. Divisiones, por ejemplo, nosotros distinguimos, por ejemplo, la política y la religión. En Occidente, bueno, no vamos a contar la diferencia. Está como dos campos separados, no están tan separados como dicen, pero bueno, es como otros campos en otras áreas, no está todo tan separado, pero aparentemente lo está, o nosotros nos aclaramos cuando tenemos las cositas como cada una en su sitio, ¿no? Entonces a él le decían que cómo se le ocurría a él combinar la religión con la política, le preguntaban, y él, la respuesta de él, que está escrita, dice, es que no sabéis lo que es la religión. Como no sabéis lo que es la religión, por eso me preguntéis eso. Tenía una idea muy diferente.
Yo estoy diciendo que él no tiene esos compartimentos. En su alma no están separadas la ciencia, el arte, la religión, la política, la vida, la familia, el pueblo, el Estado, la naturaleza. No está dividida de esa manera. Simplemente os digo, pues si sirve para algo. Porque puede ser que hay una serie de cosas que se manifiestan en su vida que explicarlas en sí misma, por ejemplo, qué es el satyagraha, qué es el ahimsa, perdonad las palabras, son palabras sánscritas que ni siquiera él las traduce, porque las traducciones no son buenas, las traducciones no hacen honor al contenido de esos conceptos, pero la no violencia, la defensa de la verdad, por ejemplo la palabra brahmakarim ya es intraducible porque el tipo de votos que se hacen en la India y el espíritu con que se hacen no tiene nada que ver con las órdenes monásticas que hacen votos en Occidente. Si lo traduces eso como voto de abstinencia o voto de castidad o voto de... pues nos vamos a liar un poco. Estamos hablando de un planeta distinto dentro de lo que es la humanidad, como si la humanidad fuera un sistema, ¿no? La India es un sistema en sí mismo y es muy difícil separar cosas. Simplemente lo advierto. Todo esto nos puede servir luego, como pienso que nos queda espacio para dialogar. Si algo resulta muy extraño, lo podemos dialogar y si se puede aclarar un poco más, se aclara. Y si lo tenéis más claro que yo, pues mejor. Pues a lo mejor alguien ha estudiado a fondo todo esto que estoy diciendo y no necesita mis aclaraciones, pues que me disculpe. Pero sé de buena tinta que la mayoría de los occidentales necesitamos esas aclaraciones. Yo mismo no termino de aclararme nunca del todo. Estoy en ello. Estoy en ello. Entonces, bueno, yo le he puesto a la charla un título que es Un yogi contra el Imperio Británico. No ha sido para hacer cartel, porque ya sé que no, esto no tiene mucho... Le des la vuelta por donde le des, inclusive puede ser peor que si pongo no violencia, porque eso tiene cierto prestigio, ¿no? O como el año pasado pusimos no violencia, fraternidad y tal. Entonces yo quiero aclarar, quiero coger el rábano por las hojas, o sea, vamos a ver si sacamos de debajo tierra lo que hay y le vamos a estirar pues, por el título, porque justificar ese título que nos sirve de hilo conductor. Tenemos un yogi. La primera pregunta sería, ¿qué es un yogi? Pues muy fácil, uno que practica yoga. Ahora el tema siguiente es, ¿y qué es el yoga? Eso ya es más difícil, eso no lo aclaramos ni en 24 horas. Pero, bueno, el yoga no es sentarse de una manera o de otra, no es una manera de sentarse. O de respirar. No, el yoga es una darsana. Allí, lo que nosotros llamamos escuela de filosofía, ellos le llaman darsana, que significa, una de las traducciones, punto de vista, es una manera de mirar el mundo, es una visión de las cosas, que no quiere decir que es la verdad absoluta, porque además tienen 6 ortodoxas, bien distribuidas, para tener una de cada clase, vamos a decir. Inclusive los occidentales, algunas las interpretan como materialistas. Toma ya. ¿Por qué? Porque se dedican a hablar de las estructuras atómicas del universo. Pero no es que sean materialistas, sino que el punto de vista es lo que ellos llaman prakriti, que no tiene traducción, pero nosotros decimos materia, pues, pero es un concepto muy complejo, el de prakriti, ¿vale? Tienen 6, esas son las ortodoxas, vamos a decir, las que están de acuerdo con los Vedas, o respetan a los Vedas, o obedecen a los Vedas, que tampoco saben bien que son los Vedas, pero bueno. Y hay otras que son heterodoxas, que son las jainas, por ejemplo, del cual no hemos oído casi hablar, o el budismo, ese sí hemos oído hablar. El budismo no es una religión, como creemos aquí, sino que es una darsana, es un punto de vista sobre la vida, es una visión de la vida, pero heterodoxa, porque Siddhartha no siguió al pie de la letra la autoridad de los Vedas, donde se marca, por ejemplo, el sistema de castas. Y ya Siddhartha, hace 2500 años, aceptaba en su comunidad, llamado Sangha, a gente de cualquier extracción. Eso sí, él les ponía un curso de probacionismo, lo que él ponía. Pero no que porque alguien fuera de la casta más baja, o que fuera sin casta, un paria, un arillán, tienen varios nombres, los intocables, no sé si habéis oído hablar de todo esto. No, si pasaban la prueba que Siddhartha les ponía, él se saltaba a la torera esa división. Y luego hizo una cosa gravísima, hace 2500 años, que era crear un sangha, una comunidad de mujeres, o sea, aceptar mujeres en el
eso ya era la revolución. Los brahmanes estaban que no cabían en sí mismos, hasta que consiguieron con los siglos echar al budismo de la India, porque siguen siendo un poco ellos los que mandan ahí, los que llevan la batuta, y son los que mataron a Gandhi, ya lo me adelanto un poco. Es decir, un brahman fanático. Un brahman fanático no actúa solo, decidieron quitarlo de en medio porque les estaba aguando la fiesta, hacía ya mucho tiempo, y se lo quitaron de en medio. Un poco tarde ya, pero bueno, o sea que se les agradece que se esperasen, casi, ya puestos. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de historia, de mis experiencias con la verdad, yo lo quiero contrastar con lo que es una vida común, una vida como la mía o como la vuestra. Yo no tengo vocación de escritor, ni creo que se deba escribir más, que hay mucho escrito. Pero si tuviera que escribir sobre eso, yo hablaría de historia de mis experiencias con la mentira, no con la verdad. De todas las mentiras que me han enseñado y de todas las mentiras que yo he aprendido y todas las prácticas que yo he hecho con eso. Y si estoy en disposición de quitármelo de encima, de alguna vez buscar la verdad, de verdad, vamos a ver, valga la redundancia. Las vidas humanas más bien se basan en una serie de presupuestos bastante fantásticos, fantasiosos, imaginados. Platón diría que son sombras, vivimos entre sombras. Esto es un criterio de todos los grandes maestros, de que la realidad está más allá de todas las formas que conocemos. Lo que conocemos son sombras, la luz está más allá de eso. Y hay que caminar para poderla alcanzar. Bueno, estamos con el yogi y el yoga, ¿no? Entonces, ahora bueno, por decir unas 4 cosas sobre el yoga, que ya sé que no son de gran utilidad, pero que nos sirvan a nosotros de base. El yoga tiene una serie de textos clásicos, pero yo voy a mencionar solo uno, que se llama Bhagavad Gita, porque es considerado allí el tratado de los tratados, pero además fue decisivo en la vida de Mohandas Karamchand Gandhi. Fue decisivo. Cuando lo que tenía que consultar Gandhi, todo lo que tenía que consultar, lo consultaba con el Bhagavad Gita. Pero vamos a un nivel que es como cuando nosotros consultamos un mapa de carreteras, un libro de cocina, una guía de bancos, o sea, todas las dudas que él tenía, que no podía resolver por sí mismo, que no, los consultaba con el Bhagavad Gita. Es la guía de su vida, es la pieza clave de su vida. Si nosotros nos ponemos en antecedentes y conocemos eso, podemos entender qué lo guió a él. Podemos entrar en su corazón. Porque no era, vamos a decir, no era algo literario o algo formal. No, él es un personaje que quiere penetrar en las más profundas capas de la realidad desde siempre. Desde siempre. Entonces, bueno, yo he dicho, ese es el tema del texto. Hay 4 grandes niveles del yoga, todos ellos están en el Bhagavad Gita, dicho en castellano son el yoga de la acción, el yoga del amor o de la devoción, el yoga del conocimiento o de la mente y el yoga de la liberación, del moksha, de la liberación total. La finalidad del yoga no es respirar bien o tener un cuerpo sano, la finalidad del yoga es salir de la rueda de el samsara, de la eterna rueda de las encarnaciones que nos tiene atados a este nivel de la vida. Una cosa que a lo mejor muchos de nosotros ni nos lo hemos planteado, porque una de las postulados fundamentales del Bhagavad Gita, nada más empezar, en la segunda instancia, el postulado fundamental es que somos inmortales, somos seres inmortales, solo que tenemos 2 yoes y el inmortal es uno de ellos, no el otro. Ese que tiene miedo a la muerte, el que se muere, le llaman traducido yo inferior, con un bando que dirige, y el que no muere es el yo superior, pero ese yo superior hay que despertarlo. El Bhagavad Gita es un tratado de cómo el maestro llama a ese yo superior en el discípulo y lo dirige hacia la realidad. Aquí lo particular es que hay alguien que lo escucha y que aunque no lo entiende, lo respeta y poco a poco lo va entendiendo. La situación normal es
personas como nosotros es que no escuchamos. Somos sordos espirituales. No escuchamos, no nos llega. Dicho en el lenguaje religioso, si Dios nos habla, la voz no nos llega. Pues nosotros somos sordos, no escuchamos. No ya es que no entendemos, para empezar ni escuchamos. Quiero decir que estoy planteando esa situación un poco de contraste, contactándonos a nosotros con él, para que veamos un poco la dificultad que puede haber de entenderlo, o si lo entendiéramos, lo útil que nos sería, porque estaríamos viendo, entender a Gandhi significa ver el futuro de la humanidad. Es ver un modelo humano que camina hacia la perfección, pero bastante por delante de nosotros. Pero lo podemos ver. O sea, no está tan lejos. Está ahí. Lo podemos ver si nos esforzamos, lo podemos entender y estamos viendo nuestro futuro. ¿Cómo nos podemos construir como seres humanos y hacia dónde camina la humanidad en el sentido del bien? Ya sé, hay otras versiones en el sentido del mal, pues la historia humana pues tiene desastres cíclicos y los seguirá teniendo. Yo no tengo ni idea de qué envergadura, pero hay un dicho que dice derrota tras derrota hasta la victoria final, ¿no? Bueno, pues yo creo que la historia de la humanidad es desastre tras desastre hasta el destino final, que no será un desastre, sino hacia la luz, vamos a decir, hacia la perfección, hacia la belleza, hacia el bien. Platón hablaba esto hablando de belleza, bien, justicia, verdad, que son todo familias, son aspectos de lo mismo. O sea, tenemos un criterio para distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo bello de lo feo. Es que son familia. No hay algo bello y que al mismo tiempo es injusto. O no hay algo injusto que es verdadero. Pero claro, nuestras almas no están tan unificadas como la de él y nos cuesta más de verlo. O sea, la división interna que nosotros albergamos es la que nos dificulta para ver la unidad esencial de lo verdadero, lo bello, lo bueno, lo justo. En la medida que consigamos nosotros unificarnos, consigamos ese sentido de unidad interior, de consistencia, de construcción, lo iremos viendo. Ese es el proceso evolutivo. Yo estoy un poco combinando cosas y ya me voy al tema de contra el Imperio Británico. ¿Sí? Doy un poco la semblanza de Joy contra el Imperio Británico. El Imperio Británico es donde nace Gandhi. Hace 150 años, cuando él nace en la India es la joya de la corona. Es una palabra que habréis oído decir, o la perla de la corona. Eso viene porque fue así llamada la India en el periodo de la reina Victoria, que es el periodo apoteósico del imperio, ¿vale? Luego el imperio va decayendo. Entonces él nace en el imperio y él es un ciudadano del imperio romano. Se me ha asociado, el imperio británico. Todo tiene algo que ver, aunque nos parece que no, algo dicen por ahí que tiene que ver. El imperio británico. Entonces él, para mostrar por qué se va él a oponer, a enfrentar al imperio británico, porque vamos a ver, no es un personaje común, no es que alguien que se enfada y dice esto es malo y dice me opongo. No. Estamos hablando de un alma grande. Si se opone a algo, que se prepare ese algo. Un alma grande es un alma grande. Y eso lo podemos ver, vamos a empezar a citar a distintos para que veamos sus biografías, que es lo que ocurre. Uno de nosotros se puede oponer a lo que sea y el otro pues igual se da la espalda y se va y no pasa nada. Da igual que nos opongamos que no. Pero uno de estos son muy peligrosos si se oponen a algo. Y no se oponen de cualquier manera, ni se oponen porque se les da un patatús, ni porque se enfadan, no, nada. Es un proceso muy elaborado. ¿Cómo llega él a la confrontación? Vamos a decir. Entonces, para eso voy a dar algunos rasgos de él. Voy a ir controlándome el tiempo para no pasarme. Voy a dar algunos rasgos de él, desde niño. A ver, una vez robó. Pero llegó un momento que no lo soportaba. Y como no sé, era tímido, le costó mucho, por ejemplo, luego cuando fue abogado, defender causas en los tribunales, era como orador, no era lo suyo. Pero parece ser que escribir sí. Pero lo que no
le salía, es decir, él lo escribía. Y parece ser que era muy bueno. Bueno, yo puedo decir que muy bueno, lo que he leído él es muy bueno escribiendo. Es muy bueno, que es no buen literato, es muy genuino. Ves las cosas que dice. Es muy veraz, es muy una franqueza y una... Entonces, esta es una... Os recuerdo esto, como no se lo soportaba y tampoco tenía palabras para decírselo a su padre, hay que imaginar lo que era una familia indostánica hace 150 años, se ha robado, madre mía. Y entonces se lo escribió a su padre, le escribió una confesión a su padre cuando, que ya estaba un poco enfermo el hombre, cuando leyó aquello, que lo que era de esperar era que le pusiera castigo, se enfadase, bueno, bum, 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 el hombre no podía hacer otra cosa que llorar, conmovido por la franqueza de la confesión, que incluía la redención, es decir, y daba la seguridad de que nunca más iba a volver a hacer eso. Efectivamente, ¿no? Una vez mintió. Ahora me salto de cuando era niño a cuando era un jovencito de 18 o 19 años y está en Londres estudiando Derecho y preparándose para ser un gentleman. Tomaba clases de violín, de baile, de francés, entonces claro, no voy a hablar francés, señoritos de alto copete. Entonces se estaba preparando para ser un gentleman. Y entonces en las relaciones que se establecían en aquel Londres, relaciones corteses, no sé cómo, pues llegó a conocer a una señora que le invitaba a su casa a tomar el té, y esta señora tenía amigas jovencitas y se las presentaba. Entonces se había extendido la costumbre entre los jóvenes indostánicos que iban a Londres de no declarar que eran casados, tanto casados. A lo casaron a los 13 años. Está casado desde los 13 años, ya tenía 18 o 19. Entonces había extendido la costumbre y él siguió esa costumbre de no piar. Entonces, bueno, pues eso le permitía salir de paseo con aquellas señoritas de la clase media londinense, lo que era la cortesía de aquel entonces, que no era gran cosa, pasear, charlar, tomar el té, todo muy bien, todo muy dentro de los moldes de la sociedad victoriana que estamos hablando. Tampoco lo soportó. O sea, llegó un momento que, claro, al hacer amistad con una de aquellas señoritas y empezar a pasear y ver el interés que ella tenía por él, porque dicen que era feo cuando era más mayor, cuando era jovencito no, era muy morenito, bastante potable. Entonces llegó un momento que no lo soportó y también escribió una carta que ha quedado como documento reflejada, la carta que le escribió a aquella señora contándole todo, les embuchó entero, incluido diciendo: si usted no quiere volver a verme, yo estoy avergonzado, nunca mereceré más, que crea en mí, confíe en mí. Bueno, una cosa abrumadora. La buena señora, que era una persona culta, y dijo: no, hijo mío, por favor, yo qué clase de tipo era, ¿no? Entonces, bueno, es por contar ese caso. Otro caso un poco más escabroso. Una vez, y no sé si alguna más, tuvo amigos de esos de amistades peligrosas, o sea, cuando era joven y ya estaba casado. Y uno de ellos, que él lo describe y comenta el error de que mantuvo la amistad con él demasiado tiempo, y eso le perjudicó bastante en sus mismas relaciones con su esposa, que era muy jovencita, porque este era un tipo complicado. Y una vez, sin pedirle permiso ni nada, sin comerlo ni beberlo, se lo llevó a una casa de citas. Y él ya tenía contratado el servicio y todo, la habitación, la señora de turno y todo lo demás. Y lo metió para adentro. Y este se vio en la habitación con aquella señora y se sentó en la cama. Y no abrió la boca. Se quedó tieso, paralizado. Hasta que la buena señora se cansó y lo echó. Estas cosas no se suelen contar de Gandhi, siempre se habla de las grandes cosas que él hizo, pero entrar un poco en estos entresijos yo creo que nos puede permitir ver su genuinidad. Es un personaje muy genuino. O sea, tú realmente respiras la verdad cuando lo escuchas. Porque no oculta, no voy a empezar a contar los otros vicios que tiene, porque no los oculta.
él no las oculta. De sus virtudes habla muy poco, lo tienes que ver, las ves en su acción, en sus decisiones, pero no oculta sus desviaciones o sus tendencias, por ejemplo, la gula, la lujuria, es decir, y cómo combatió con eso a lo largo de toda su vida. Porque su vida fue una investigación de la verdad y un combate contra sus límites. Él se estaba comprobando continuamente a sí mismo, poniéndose a prueba a ver hasta dónde podía llegar. Una cosa tremenda, no es nada usual, ¿verdad? Entonces, bueno, por seguir un poco el hilo de daros, os estoy dando unas pinceladas sobre su temperamento, su carácter, sobre quién es este sujeto, ¿no? Por dar algunas pinceladas más, por ejemplo, es muy interesante ver la historia que tuvo con su esposa. Convivió con ella 62 años. En verdad, claro, desde los 13 años hasta que, aunque no fallecieron muy ancianos como ahora, claro, pero son 62 años. Y cómo desde que eran unos niños y iban al colegio, estaban casados y iban al colegio, y no nos vamos a detener en esto, aunque sea muy curioso para nosotros, porque es una característica de allí que nos cuesta de entender y de ver. Pero desde ahí hasta el final de sus vidas, el recorrido que él hace, ¿de dónde parten? Parten del hecho de que la mujer indostánica de clase media, como era él, es inculta. No le dan enseñanza, hace 150 años, claro, enseñanza académica ni cultura, nada, son analfabetas. La cultura y la alfabetización es para los hombres. Y la mujer está educada para rendir culto al marido. No es que lo respeta, no, es culto para el marido. Entonces, bueno, todo esto partiendo del hecho de que son niños que no lo saben manejar, pues él se fue abriendo paso. Tuvo malos momentos, él los confiesa. Llega a decir, yo era un marido tiránico, exagera comparándose, claro, quiere decir que él era la autoridad, y en algunos momentos él hacía uso de esa autoridad, pues como es normal, dentro de andar por casa, vamos a decir, pero él lo va comprendiendo, lo va asimilando, lo va digiriendo, y él llega a tratar a su esposa como un alma igual a él, con el mismo derecho que él a decidir, a ser quien era, totalmente. Claro, todo eso tiene un proceso de dónde parten y a dónde llegan, ¿verdad? En el caso de los hijos, por ejemplo, por dar semblanzas de tipo familiar, él es el educador de sus hijos, va a tener 4. Uno de ellos no se lo lleva a África del Sur. La vida de Gandhi transcurre entre la India y África del Sur. Entonces, que aparte del imperio. Entonces, pero con los otros 3 convivió con ellos y él fue su educador. No quería llevarlos a las... ya en ese momento ya había madurado lo suficiente para no llevarlas a que les formaran en las escuelas normales, y los va a educar él. Él en realidad en principio se convierte en el educador de la familia. Os voy a poner un ejemplo qué es educación para él, porque claro, nosotros tenemos un concepto de educación un poco diferente. Mira, la educación, un ejemplo. En un viaje que hizo de África del Sur a la India, de retorno a la India, después de estar varios años, era tal el agradecimiento que tenían con él, el reconocimiento. Él se había convertido en el patriarca de los indostánicos, que habían unos 150.000 en África del Sur, en distintas provincias, Natal, Transvaal, estaban repartidos, y él estuvo en todas. Se asentó en Johannesburgo sobre todo, pero él estuvo en todas. Y bueno, eran tratados no como ciudadanos de segunda, sino ni de tercera. Es decir, el Imperio Británico a esos ciudadanos de África del Sur, y en general en la India también, los trataban como subhumanos. Vamos a ver, la raza superior eran ellos, los ingleses o los británicos, y los otros eran netamente inferiores, ¿vale? Y además se los habían hecho creer, que esto es lo más grande de todo, se los habían hecho creer, y los indostánicos querían imitarlos, querían ser como ellos. El ser educó así, queriendo ser un señorito británico. Pero claro, se fue encontrando con el trato que les daban,
Y bueno, esta es una historia muy larga. Hay un libro sobre esto, que es Satyagraha, que es Satyagraha significa mantener la verdad. Bueno, o mantener la verdad, sostener, defender la verdad en África del Sur. Hay un librito de él sobre eso, que lo cuenta con bastante detalle. Pero cuando él en lo que estábamos es que cuando él se va a ir a un viaje que no sabe cuándo va a volver, y se lleva a la familia, entonces le hacen prometer que cuando se lo pidan, volverá. Y le hacen una fiesta de despedida que es algo indescriptible. Y lo que sí es descriptible son los regalos. Los regalos. Plata, oro y diamantes. Le hacen unos regalos que no lo podéis creer. Era tal la fortuna que aquello era, que bueno, ahí ya es él. Y él no puede aceptar eso. No puede aceptar porque es decir, no lo va a rechazar. Él no lo puede utilizar para él. Él a esas alturas del partido ya ha renunciado a los bienes personales. Y ya sabe que él, en todo caso, es depositario de bienes comunes o administrador. Y lo que hace es crear una fundación con todo eso, que va a durar, yo no sé cuánto va a durar, yo no he seguido la pista, años y años y años, genera una renta, por lo cual, aunque se usen los fondos de la fundación, se reproduce, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso, primero convence a sus hijos. Es muy inteligente. Primero convence a sus hijos, reúne a sus hijos, con los niños no tienen nombre. Él era el papi, lo tienen, y enseguida los niños se unen a él. Pero luego él cuesta toda la noche de conversación con su esposa. Porque entre otras cosas había, por ejemplo, un collar de oro que era para ella, se lo habían regalado a ella. Bueno, entonces, educación para él es enseñarles a renunciar a eso. Y lo consigue. Le cuesta, le digo, y lo consigue. Por ponernos un ejemplo, porque no puedo extenderme más de la cuenta. Entonces, bueno, de la familia podemos pasar, bueno, él es el médico de la familia también, otro aspecto de él también poco conocido. Hay una guía de la salud de Gandhi. Si queréis buscarla en internet, yo lo he mirado para ver si está, hay un montón, desde 9 euros de segunda mano hasta 70 euros. No sé si es que tendrá alguna encuadernación en oro, tendrá algún diamante dentro también, pero tenéis guía de la salud de Gandhi. A quien le interese ese tema, pues ahí lo tiene. Él se va a convertir en el médico de la familia, él le va a curar un brazo roto a un hijo suyo. Él le va a curar unas fiebres gravísimas a otro hijo que está a punto de morirse. Le va a curar a su esposa unas hemorragias que no le curaba a nadie. Ahora no voy a entrar en detalles. Vamos a decir, era un súper avanzado de las medicinas alternativas, que en realidad son medicinas tradicionales. Y él ha ido conociendo eso, no lo han educado en eso. A él lo han educado para que fuera un abogado inglés, o sea, una cosa completamente fuera de la historia de la tradición espiritual de la India. Entonces, eso él lo va descubriendo, lo va descubriendo porque él se dedica a eso, a investigar, a conocer, a comprender, a aprender, y bueno, me voy de ahí a otro terreno profesional, abogado. Cuando él se pone a practicar derecho, ha terminado 3 años, era 3 años, no fue más, no sé por qué era tan breve en aquel entonces, los estudios en Londres. Vuelve y se pone a practicar, y entonces descubre que la abogacía es una profesión especializada en mentir, ni más ni menos. Y claro, no lo digiere, eso no lo había hecho, no lo sabía, no le había avisado. Ha estado estudiando derecho, teorías, exámenes y cosas, y cuando llega a los tribunales, a la práctica, al terreno, descubre esto. No voy a decir que de golpe se revela o lo rechaza o lo soluciona, no, él va a tener un recorrido de práctica del derecho, desde el derecho privado. Él, por ejemplo, va a viajar a África del Sur porque lo contrata una compañía dirigida por un musulmán de su región, del Gujarat, para representar los intereses de él en África del Sur. O sea,
representación de una compañía, pues tenía un litigio muy importante y es un trabajo profesional, ¿eh? Y allí va a empezar a entrar en el terreno de las leyes que hay en África del Sur y cómo tratan esas leyes a su gente, ¿eh? Porque él los considera a su gente, a todos indostánicos, o sea, a él ya desde su origen, que fueran musulmanes, indostánicos, parsis o persas, jainas, yo que sé, aquello es un catálogo, ¿eh? La India es un catálogo, y entonces eran todos sus compatriotas, ¿eh? Y se dedica a unificarlos y a enseñarles a luchar. Luego, a ver si esto lo puedo perfilar un poquito, cómo va luchando. Bueno, pero él va a llegar a sentar su trabajo sobre la verdad, ¿eh? No sobre mentir, y cuenta varios casos de cómo soluciona esos temas y cómo le va, ¿eh? Por ejemplo, hay un caso que cuenta muy en detalle sobre un error contable con una cifra que había en juego muy importante. Ya tenían el caso ganado, pero había un error. Y claro, evidentemente, otro abogado que estaba con él y su cliente no lo querían declarar. Dicen, ya esto ya lo tenemos, ahora no vamos a... ¿eh? Y él los convenció para que lo declarasen. Y finalmente les salió bien, ¿eh? Pero él no permitía. Y luego, en otro cliente, pues era un comerciante importante que se había dedicado al contrabando, ¿eh? Y entonces, pues, no recuerdo bien si es que lo descubren, lo van a juzgar, ¿eh? Y entonces, claro, normalmente la táctica de los abogados es encubrirse, es disimular, es quitarle hierro a la cosa, es tal. Y él dijo, no, sácame la cuenta de todo lo que has contrabandeado y decláralo y que sea verdad. Finalmente le obedeció, lo declaró, le pusieron una multa que era el doble de lo que había robado, ¿eh? Y no fue a la cárcel ni le pasó nada, ¿eh? Y bueno, decían de él que era un tipo poco fiable, pero cuando habló con Gandhi dijo, a ti, yo no te puedo engañar. No me atrevo, ¿cómo te voy a engañar yo? Entonces, bueno, él va, evidentemente, definiendo su vida en todos los terrenos. No es que es así, de nacimiento. Los seres humanos somos semillas, somos potencias que se van desarrollando. Él se va desarrollando en muchos aspectos contra la adversidad, es decir, en un ambiente o en un clima completamente adverso. Eso que nosotros suponemos que si nos ayudaran todo iría bien y todo lo demás, en él no se cumple nada de todo eso. Bueno, vamos a ver. Yo estaba diciendo, es un ciudadano del imperio, ¿cómo llega a la confrontación? Bueno, llega a la confrontación paso a paso. Es un largo camino, no sé si definirlo. Cuando él vuelve a la India en 1915, me acuerdo de la fecha porque es cuando acaba de empezar la Gran Guerra. Se llama no primera, sino la Gran Guerra, acaba de empezar, y cuando vuelve a la India. Ha estado 22 años en Sudáfrica y ya está bastante definido, ¿eh? Ya lo tiene bastante claro, la confrontación con el imperio, ¿eh? Pero hay, para explicaros el núcleo de donde él parte, porque luego, sea quien sea, ¿cómo se atreve un alma? Ya sé, estaba en el partido del Congreso, había mucha gente que quería ya luchar contra Inglaterra y todo lo demás, pero de malas maneras. Como él lo quería hacer, estaba solo y tenía que persuadirlos a los otros. ¿De dónde está el núcleo? Tal como yo lo he visto, ¿de dónde sale su fuerza? Tenemos un alma grande, sí, pero ese alma grande mantiene esa fuerza, y esa fuerza increciendo. A medida que envejece es más fuerte todavía. Algunos dirían más cabezón, pero más fuerte, más firme, más inamovible, y más respetado también. Entonces, voy a volver por un momento a Londres. Cuando él, hace un añito que ha llegado, se está instalando en esa sociedad y está en este contexto que os he contado antes del baile y del alterne en la sociedad londinense. Y ahí va a conocer a dos teósofos, no importa el nombre, dos teósofos que forman parte de una sociedad que se llama Sociedad Teosófica Mundial, que había creado una maestra llamada Elena Petrovna Blavatsky en 1875, es decir, no hacía mucho tiempo
La teosofía era muy joven, pero se había expandido muy rápido. Fue creada en Londres, en Nueva York. Es lógico que Londres ya estuviese asentado. Y a él lo llevaron y le presentaron a Elena Petrovna Blavatsky, que estaba en Londres. Estaba escribiendo La doctrina secreta. Y estaba con ella ya Annie Besant, que se acababa de convertir, que era una líder de tipo agnóstico muy famosa en Inglaterra, y se acababa de convertir, vamos a decir, a hacer teósofa. Y había escrito un libro de cómo me hice teósofa. Está escrito por ella, cómo fue la cosa. Bueno, a través de la sociedad teosófica es donde él va a conocer y reconocer, primero, el Bhagavad Gita. Él no sabía ni que existía el Bhagavad Gita. Él no conocía la tradición espiritual de la India. A él le habían convencido, porque había nacido en ese mundo, que los británicos eran la raza superior y que el hinduismo era un montón de supersticiones, porque eso es lo que habían divulgado los sacerdotes cristianos de origen anglicano en toda la India, ¿sí? O sea, habían hecho un lavado de cerebro muy completo, ¿eh? Entonces él va a descubrir, a través de la teosofía, a través del Bhagavad Gita, un libro que se llamaba La luz de Asia, que es sobre Buda, y va a conocer a su autor, que se llamaba Edwin Arnold, que estaba en Londres, van a ser amigos, va a descubrir las raíces espirituales de donde él ha nacido, ¿eh? Y esa va a ser la clave de su vida. La clave, yo también podría haber descubierto las raíces espirituales y no pasa gran cosa. La clave es él más esa conexión, ese conocimiento, ese reconocimiento, ese volver a sí mismo, a su origen espiritual, ¿no? Entonces, claro, en el Bhagavad Gita hay una serie de enseñanzas que ahora no simplemente voy a mencionar. La primera, os he dicho antes, sobre la inmortalidad del alma, la inmortalidad del yo superior. Pero la enseñanza más concreta es que hay dos yoes en el ser humano. Y uno es el yo que obedece al espíritu, es ese que no escucha la voz de lo superior, y otro que obedece a la materia. En el Bhagavad Gita eso se representa por los Pandavas, las fuerzas espirituales que actúan en nosotros, más o menos, y los Kurus. En el ser humano común, los Kurus han tomado posesión del campo, son los dueños y no hay quien los mueva. En el ser humano que se convierte en discípulo, quiere aprender, quiere conocerse a sí mismo y quiere vincularse a la vida, ese ser humano empieza a escuchar la voz del espíritu y a través de ella aprende a enfrentarse a la voz de la materia. Estoy simplificando todo mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se inicia una guerra, que es la verdadera guerra, la única legítima, que es la que se libra en el corazón o en el alma de los seres humanos. Entonces, ahí es donde está la guerra de Mohandas Karamchand Gandhi. Y del resultado de esa guerra, del desarrollo de esa guerra en su alma, sale todo lo demás. Yo por simplificar y decir, todo lo que vemos en su vida es una escenificación de lo que está ocurriendo en su alma. Entonces, cuando él lo que es un discípulo está definido en el Bhagavad Gita por tres cualidades, que también son los tres niveles fundamentales del yoga, que son el conocimiento, y le llaman investigación, la investigación de la verdad, el amor, que le llaman devoción, que es lo que él va a llamar ahimsa. Es un concepto un poco complejo porque es no hacer daño. La palabra amor es muy vaga. Veis que nosotros decimos hay amores que matan. El amor no mata. Lo que mata no es amor, ¿vale? Nosotros le llamamos a las cosas, pues como se nos han enseñado, se nos ha ocurrido, vivimos bien nutridos de mentiras que no sabemos muy bien ni cuáles son. En él están muy claras las cosas. No es un término positivo, porque hinsa es dañar, es atacar, es matar, es perjudicar, es odiar. Hinsa. Entonces es ahimsa, es la eliminación de todo ese elemento que es violento,
es lo de menos. Se ha traducido por no violencia, es lo de menos. Él decía, la vida es violenta, nacer es violento. No, hay unos mínimos de violencia en la vida que son inevitables, porque nacemos y morimos, ocupamos un espacio y un tiempo, y en la vida hay choques de cosas. Es más, él va a apoyar al Imperio Británico en la guerra contra los Boer, los holandeses en África del Sur, va a apoyar al Imperio Británico en la Primera Guerra y en la Segunda también. Lo que pasa es que esa historia no está escrita y ahí podía haber diferencia. Pero en la primera sí está escrita y él lo declara y explica por qué apoya al Imperio Británico. O sea que cuando he dicho que en 1915 vuelve ya lo tiene claro, no es del todo, porque es entonces, o un poco antes, cuando él ha decidido en el Congreso Nacional Indio, donde él va a empezar a actuar, se llama así, el Partido Congreso, donde estaba Nehru. Nehru va a ser el primer presidente de la India libre, y su hija Indira Gandhi va a ser otra, que no es Gandhi por él, por Gandhi, sino que su hija Indira se casa con su marido se llama Gandhi, pero no tiene nada que ver con él. Lo que pasa es que ese apellido le vino muy bien. ¿Cómo le vino de bien? Ella fue gobernante de la India durante muchos años, a ella también la mataron, por un problema con los Sikh. Entonces, él actúa en ese partido, todavía no está, le va a costar un poquito más. O sea, os puedo decir que él va a respetar las leyes del imperio y va a respetar al imperio hasta que decide lo contrario. Cuando él empieza a enseñar la desobediencia civil, que es un concepto que viene de él, lo enseña bajo el concepto de satyagraha, que es mantener la verdad. Yo desobedezco una ley porque la he cumplido a rajatabla y he comprobado que es injusta. Si no, no tengo derecho. En los grandes nunca vais a oír que relativicen el trato con las leyes. Pues ellos son muy conscientes, nosotros no. Ellos son muy conscientes. Sin irnos atrás, hoy día, en los estados modernos, en un estado como el español o el francés o el inglés o el que sea, la ley es la que nos sostiene a todos. Nos guste o no nos guste. Eso es otra historia. Pero sin la ley, imaginaros lo que esto sería. Simplemente os lo dejo a vuestra imaginación. Imaginaos que cada uno hace de su capa un salto, de verdad. Y no hay autoridad, y no hay Estado, y no hay fuerzas de orden, y no hay... Todo eso desaparecerá, salir a la calle. A ver cómo. ¿Y quién? Hay que imaginar las cosas. Esto ha sido tratado muy serio. A Sócrates lo condenaron las leyes atenienses a muerte. Y nunca le faltó el respeto a la ley. No se podía llegar a un satyagraha. Él mantuvo la verdad hasta el final. Y mantuvo el respeto a la ley, aunque lo condenaran. Su mujer le decía, pero si es injusto. Y él le bromeaba, decía, ¿y qué quieres? ¿Que sea justo? ¿Y quieres que me condene justamente? Menos mal, ¿no? Pero no enseñó a sus discípulos a violentar la ley. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Y quienes están haciendo eso hoy día, copiando a Gandhi, son impostores. No han entendido o no quieren entender. Y no sé si sabéis, eso está por ahí. Eso de la desobediencia civil, las huelgas de hambre, todas esas cosas se le copian a él. Pero son imposturas, no se comprende desde dónde parte él, cuál es su corazón, cuál es la fuerza espiritual con que hace eso. En él, por ejemplo, el concepto de verdad y no violencia, como traducimos nosotros con no daño, es inseparable. Tú puedes emprender una lucha por la verdad basándote en el no daño, no pretendiendo hacer daño a tu adversario. Si tú pretendes hacer daño a tu adversario, es como él. Y no tiene ningún derecho. ¿Qué derecho tienes tú a combatir contra un hombre que no es peor que tú? Aunque tú pienses que sí. Desde el momento que llegues a hacer daño, estás descartado. Es un poco fuerte, claro, porque esto no es la historia común de la humanidad, por eso es especial, ¿entendéis? Por eso es especial este sujeto. Porque normalmente los grandes que han intervenido en la historia no lo han hecho de una manera tan frontal. ¿Por qué? Pues por también las circunstancias históricas. Es decir, cuando Sócrates actuó en Atenas y tuvo que enfrentarse a los tribunales atenienses, era una situación completamente diferente. Él lo dejó claro, Él lo dejó claro. Pero hay que estudiar eso muy detenidamente para entenderlo. En el caso de Gandhi es muy complejo, pero se puede estudiar.
Se puede estudiar cómo es legítimo lo que él hace, ¿no? Y él lo que hace es educar al pueblo. En ese sentido podemos decir, era un iluso, era un ingenuo, era un idealista. No, él aceptó el título de padre, se sentía padre, ¿no? Se sentía papu, padre del pueblo. Y es cosa de genios intentar lo imposible. A los normales, cuando creemos que algo es imposible, nos quedamos quietos. O no vamos, ¿vale? Pero es cosa de genios intentar lo imposible, porque eso es búsqueda de la verdad, eso es experimentación. ¿Hasta dónde es posible algo? ¿Quién lo sabe? Si no lo haces. Y él experimentó hasta el límite. Se encontró, pues, lógicamente, con la locura humana. No pudo evitar la división de la India, no pudo evitar las matanzas y los genocidios. No pudo evitar, no, mientras, cuidado, en Calcuta hizo una huelga de hambre a muerte, que no era una huelga de hambre. Nosotros hemos copiado eso, son ayunos. No hace huelgas. Son ayunos y oración. O sea, es algo místico. Es algo que está en el camino de su búsqueda. Su búsqueda es la verdad, y a la verdad él le llama a Dios, y a Dios le llama la verdad. Dios y la verdad son palabras intercambiables en él. Y cuando él está hablando de la verdad, está hablando de una verdad ontológica, de una verdad sustancial y total, y está hablando de una verdad relativa. Porque las verdades tienen sus relatividades, pero unas son mayores que otras. Entonces, en la lucha por la verdad se trabaja por las dos. La verdad coyuntural de que una ley es mala y podría mejorar, y por eso lucho contra ella, y la verdad final, que es algo que él llama Dios. Y entonces su corazón es un corazón místico, es el corazón de un yogi. Yogi en el sentido que explica Bhagavad Gita. Yoga significa unión, eso no lo explico. He dicho que es una darsana, pero ¿qué significa? Unión. Esa unión es la unión con la totalidad. Es la unión con la vida, es la unión con la naturaleza, es la unión que abarca a todos los seres creados y no excluye nada. Es algo tremendo. Luego, para terminar, os leeré algunas palabras de él que hablan de esto, para que las escuchemos un poquito y si queréis las busquéis. Ahora, para que esto nos sea un poquito más familiar y no querer extenderme yo con más explicaciones y dejaros tiempo a vosotros, tenemos una pequeña grabación de imágenes históricas y también otras imágenes que vienen con frases. Bueno, dirigió 4 periódicos, no recuerdo mal. Escribió para educar a la gente. O sea, él se mantenía en contacto permanente con la gente que leía, a través de los periódicos que dirigía. Entrar en la dinámica social que él generó es bastante complicado. Pero eso ya lo dejo en vuestras manos. Yo por mi parte seguiría hablando toda la noche, pero me voy a abstener, el voto de abstinencia en honor a él y a vosotros, que podáis hacer vuestros comentarios o vuestras observaciones o preguntas o lo que queráis, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Pero hemos acabado, que una niña ahí detrás y se ha puesto. Los niños son así de entusiastas, todavía conservan esa frescura, a lo que dura. ¿Él tenía alguna religión concreta o no? Buena pregunta, me gusta esa pregunta. Hay expresiones suyas que cuando ya se empezaron a enfrentar y todo lo demás, y le venían con historias y decía: yo soy musulmán, yo soy hindú, yo soy jaíno, yo soy budista, yo soy cristiano, decía, yo soy parsi, yo soy... no, el yogi, el yogi de verdad, ese yoga que es unión, es el alma de la religión, no es una religión, es el alma de las religiones. Esto es un conocimiento que, bueno, esto lo impulsó Elena Petrovna Blavatsky y nosotros somos continuadores de eso, el estudio de las religiones comparadas para comprobar y para vivir el alma de la religión, ¿no? Que está más allá de las formas. Es algo que está detrás de las formas. Entonces, a esa religión él pertenece. ¿Cuándo ora? Cuando él está orando, como, no sé. Orar es un acto formal, que cada uno puede orar como sepa o como quiera.
será más adecuado o menos. Él llamaba a la oración, aparte del ayuno, que era una medida en principio higiénica, y luego una medida mística, vamos a decir, de abstinencia, porque el ayuno tiene como finalidad el control de la mente. El ayuno, el Ramadán en el Islam, la finalidad que tiene no es algo higiénico, sino el autocontrol de la gente. Y el control es mental. Si no controlas tu mente no lo vas a poder mantener. Aunque sea por obligación, así explico. Aunque sea a la fuerza. Pero está la posibilidad de que lo conciencias. O sea, que haciendo como los niños, que hacen muchas cosas a la fuerza, pero con la esperanza tenemos de que lo razonen, lo conciencien, ¿no? Lo asuman. Nosotros somos como los niños también. Hay cosas buenas que está bien que las hagamos aunque sea a la fuerza, porque la esperanza es que las entendamos. Entonces él habla de una manera muy contundente de la oración. La oración es un mecanismo muy poderoso. La oración tiene mucha fuerza. La oración puede tener muchas calidades. Ahí entraríamos a ver qué es lo que ora la gente, qué es lo que pide, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? También depende de la educación de cada uno. Pero es un mecanismo muy poderoso que él lo utilizó. Y él ora pues como ora un indostánico. Eso es algo formal. Un musulmán ora de otra manera, un cristiano de otra manera. ¿Ves? Eso no tiene mayor importancia, son formas. Si se capta el sentido, que es. De todas maneras, yo particularmente, si doy mi opinión, yo soy de ora en labora, ¿entiendes? O aquello que decían, a Dios rogando y con el mazo dando, por si acaso. Por si acaso no estoy yo convencido, él también lo dice. Dice, lo que siempre recogerás, es una expresión que creemos que es de los evangelios, pero es de todas las culturas tradicionales. En Oriente eso es el karma. Entonces él dice, Dios ha hecho la ley universal, en este caso no es la humana, ha hecho la ley. Luego Dios ya no interviene en el mundo, no necesita intervenir en el mundo. Él ya ha hecho la ley y es la ley la que se encarga de nosotros. Para eso está. Bueno, no sé si te respondo suficientemente, no quiero extenderse. Ahora estabas hablando de que parece el punto de inflexión. Perdón, no me he presentado, me llamo Paco. Les pido por favor que os dirigís a mí de tú, Paco, hola, ¿qué tal? Que estabas comentando que, bueno, pues él estaba apoyando al Imperio Británico y luego hay un momento que, no sé, o igual yo no he entendido bien, ¿cuál es el momento del punto de inflexión en el que empieza a hacer frente al Imperio Británico? En el que él decide de alguna manera, porque es eso que estaba, bueno, que de hecho apoyó en determinados momentos al Imperio Británico. A lo largo de su carrera, hasta un punto determinado que no está definido el día y, ¿sabes? Es algo paulatino. Simplemente él llega a un momento que decide que la influencia del Imperio Británico en la India es mala. Cuando decide eso, él ya trabaja para que los británicos se vayan de la India. Pero hasta ese momento no lo hace. Él lo que quiere es reformar las leyes de discriminación, de segregación del imperio, que van a dejar en la secuela de lo que hemos conocido como apartheid en Sudáfrica. Y quizá el mejor discípulo, a la vista por lo menos de todo el mundo, que ha tenido Mohandas Karamchand ha sido Mandela, Nelson Mandela, que es el que ha aplicado eso a su manera, a su estilo, a su... y ha funcionado. Porque ha conseguido eliminar el apartheid y han conseguido el gobierno de Sudáfrica con la mínima violencia posible. Sin violencia en términos absolutos es imposible, con la mínima posible. Hay gente que se dedica a hacer cálculos y dice, mira, se calcula que la independencia de la India, que fue un proceso de 50 años desde que empezó, no él, sino ya otros antes. El proceso de independencia de la India duró 50 años y calculan que hubo como 10.000 muertos en un país que tenía 350 millones de habitantes en aquel entonces y 10.000 muertos en total entre indostánicos, que era la mayoría lógicamente, y británicos. Y sin embargo, la independencia de Argelia, que ha estado casi
a las puertas de nuestra historia. Vamos, cuando yo era niño todavía estaba la guerra de Argelia, no sé si duró 8 años, costó 1 millón de muertes, y son 4 pelagatos, en comparación con la India. Claro, en los años 60, 50 y tanto a 62, creo que desde 56 a 62 o algo así, no me acuerdo los años, igual alguno de vosotros se acuerda. Esa guerra de Argelia costó 1 millón de muertos. Lo comparas, es infinitamente más. Entonces, bueno, no sé si estoy contestando a tu pregunta. Llega un momento en que ve claramente que no quiere más Argelia, ni más reformas de leyes, ni más nada, que se vaya. Y entonces ya empieza a trabajar por la unidad de la India, esa India sin los ingleses. Porque la amenaza más grande, más directa que había era la división. Y eso no lo puede evitar. Pero él ya había decidido que se vayan. Bueno, no hacía, no marcha atrás. Cuando está en Sudáfrica. Ahora vamos, me han levantado las manos. En ese movimiento de la India y la casta brahmánica, ¿qué papel jugaba? ¿Qué hicieron? ¿Tenían una relación con él? ¿Participaron en algo en esa independencia de la India? ¿Iban a su bola? Por lo que yo he leído de él, muy tangencial. La relación es muy tangencial. Él menciona que asiste, por ejemplo, a un puja, a una fiesta en un templo determinado, y eso lo dirigen los brahmanes. Y entonces dice, bueno, me fui con un brahman que era el menos sucio que había allí, o algo así, cosas así. Porque habla de la suciedad de la India, es algo penoso, terrible, terrible. Hace 150 años, ahí está a saber si eso ha cambiado o no, era terrible el tema de la sociedad. Él crea comunidades que los indostánicos siempre llaman Arran. Arran es un término muy... quiere decir que vivimos aquí, esto es un Arran. Entonces nosotros, aquí donde estamos, esto sería un Arran. Claro, ahí tiene sentido de que comen, duermen y todo lo demás, ¿no? Entonces crea ya comunidades y granjas en África del Sur y luego Arran. Entonces, él introduce a los intocables en los Arran, que eso es en contra de sus mismos compañeros. Tiene problemas hasta con su mujer, porque eso era superior a su fuerza, la influencia de esa costumbre indostánico-brahmánica. Los brahmanes son a rajatabla de los intocables, le llaman así, no se quieren ni acercar, porque se contaminan, una obsesión. Entonces él los introduce a costa de que inclusive los que los mantenían, que les daban fondos, se los retiran. ¿No crees que le salió barato eso? Conflictos con los suyos, quedarse sin fondos y luego distribuir el trabajo a partes iguales. O sea, no es que hay aquí unos servidores que son los que hacen las letrinas y los demás, no. Sino que allí totus tus. Es una educación que él va introduciendo, va dando ejemplo, va metiendo, que no existía. Él es un puntero en todo esto. Entonces los brahmanes son la casta dirigente tradicional desde hace, vamos a poner desde la época de Siddhartha. Ya entonces ellos eran los que tenían la primacía. Pero Siddhartha en algunos de sus diálogos los señala diciendo que eso no ha sido siempre así. Y ya tiene enfrentamientos con ellos. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, tiene enfrentamientos con los brahmanes, porque estos son los que sostienen el sistema de castas a ultranza. Pero ultranza quiere decir degenerado. Ahora no puedo entrar en explicar que el sistema de castas en su origen, en el Manava Dharma Sastra, en el Código de las Leyes de Manu, es un sistema civilizatorio que busca que cada alma ocupe su lugar. No se trata de funciones, se trata de almas. Y un alma más niña va a tener tareas más pequeñas y un alma más mayor va a tener tareas de más responsabilidad. Esa es la idea. Eso se va deformando y hace 2500 años ya estaba trastornado. Hace 2500 años. Imagínate cómo estaría en la época de Gandhi. Gandhi se pasa eso por un monstruo. Y entonces, evidentemente, no lo querían, claro. No lo querían, pero
Y yo entiendo, es una interpretación mía. Esperaron a la independencia de la India para matarlo. Porque es muy curioso, la independencia de la India se produce el 4 de agosto del 47 y lo matan el 30 de enero del 48. 6 meses. O 7. Qué coincidencia, ¿no? Se esperaron a que se hiciera el trabajo, pero los que van ahí son ellos. No sé si esto te sirve. Es complicado porque los brahmanes hacen muchas funciones, hacen las funciones sacerdotales, pero también son los detentadores de la cultura tradicional en general, la manejan a su aire, son los que interpretan los Vedas, son los que... Pero no todos. Es que aquí cuando decimos brahmanes es cuando decimos curas. Pues habrá curas de pueblo que saben los 4 evangelios y poco más. Y hay sacerdotes teólogos que saben la itinerata. Entonces es un término muy... no define mucho. Está definiendo la primera casta, la que detenta las responsabilidades fundamentales, pero con gente muy distinta. Una curiosidad, como estuvo en Sudáfrica, que recibió tanto regalo y tuvo tanto éxito, entre los suyos y los británicos también, ¿o...? Había un montón de británicos que lo conocían y lo adoraban. Eso hay que decirlo en honor. Los británicos no conformaban una secta irracional, de que como este ataca o quiere cambiar las leyes o tal, no eran unos perros rabiosos. Había perros rabiosos. Lo sabía, pero había muy mala gente entre los británicos, pero había muy buena gente también. Y los que lo conocían, estuvieron cerca de él, lo apoyaban, sí, y lo protegían. ¿Es cierto que uno de sus hijos se suicidó? ¿Qué? ¿Uno de sus hijos se suicidó, es cierto? No lo tengo claro, así yo no lo tengo claro, lo he oído decir, pero hay cosas que no, detalles de la vida que no lo tengo claro. No sé si fue un accidente porque, vamos a ver, ¿no? Porque no lo tengo claro, porque hay cosas que hay que investigar, hay algunas que he investigado, otras que no. Esta no la tengo, pero hay también su capítulo de difamaciones, de desmitificaciones, porque vamos a ver, esto es occidental, esto es de ADN occidental. Todo aquello que parece demasiado grande hay que atacarlo, hay que bombardearlo, hacerle algún agujero por algún lado. Hay que desinflarlo, como si fuera un globo. Entonces ha habido difamaciones asquerosas, de periodistas amarillos, de estos repugnantes, gente que lo hacen con él, con quien sea, con tal de sacar ventaja. Y han dicho cosas aberrantes. Algunas sí que las he localizado, las tengo fichadas y son simplemente eso, mentiras, canallescas. ¿Algo más? Pues nos vamos. Pues muy interesante, la verdad. A ver. Para un joven de hoy en día que vive en este mundo que todo es violencia, la no violencia, esto... Claro, disculpa, yo te no voy a estar de acuerdo contigo. Eso de que todo es violencia es una expresión, si quieres, caricaturesca. Hay mucha violencia, pero hay no violencia también. En el mundo siempre ha habido opciones. Para la gente buena y si eres un poco inteligente mejor, porque eso ayuda, todo ayuda. Ser bueno, ser fuerte y ser inteligente, pues eso ya forma un triángulo potente. Ya puedes penetrar en la realidad. Y la realidad es que hay opciones siempre, para lo mejor como para lo peor. Siempre. Y al ser humano le toca elegir. No lo digo yo, lo dicen todos los hombres. Toca elegir. Nadie se va a librar de eso. Ahora, si te quieres ahorrar de elegir diciendo que todo está mal, pues bueno, vale. Es un autoengaño. ¿Vale? Que no estamos formados para elegir. Nadie nos ha dado información, nadie nos ha cultivado, y cada vez menos en los colegios y todo. Es que te dices elegir, sí. Ser dueño de sí mismo, ¿cómo? Es que es todo un poquito una utopía.
ese pensamiento nadal que nos conocemos, No, claro, es que siempre... es un poco determinista. No, En la filosofía moderna es una corriente. joder, que veo mis nietos Como los y todo, es empiristas. escalofriante. Ya. Vamos a decir, estoy de acuerdo con el título de una película de Almodóvar, que yo no he visto ninguna, pero eso de la mala educación, a mí me suena eso. Bueno, sí. Hay mala educación. Mala Eso, no ninguna. sí, podríamos decir que no es educación, o sea, que llamamos educación a una cosa que no lo es, ¿vale? Por lo tanto está falsificada, es una impostura la educación, eso estoy de acuerdo. Pero eso no le quita al ser humano la facultad de elegir. Otra cosa es que esa facultad esté más desarrollada en unos que en otros. Cuando hablo de información, quien ha desarrollado la facultad de elegir no la pierde jamás. Quiero decir, ni la muerte ni la vida te la arrebata. Eso es uno de esos valores permanentes. Desarrollar el discernimiento. En el Oriente le llaman viveka. No es fácil, pero eso es una de las más altas facultades de la inteligencia humana, desarrollar viveka. Hay otros que no tenemos tanto, y hay gente que tiene menos todavía. Entonces, cuanta menos viveka, menos facultad tienes de distinguir, más necesitas la educación. Entonces, debemos luchar por la educación, debemos defender la educación, y ese es uno de nuestros propósitos fundamentales en la vida. Digo, como organización internacional filosófica, es defender la educación. Y no esperar a que el Estado lo haga. No vamos a esperar al Estado. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. estoy de acuerdo contigo, Paco, pero me he expresado mal y sé que me conoces muy bien. Pero... No, he dicho Te voy que a nos decir una conocemos cosa, muy bien, lo he dicho. bueno, pues sí, muy bien, yo te digo que sí. Porque no salgo. Pero yo no soy tan Bueno, vanidoso. es igual. Yo no como No, bien a nadie. me he explicado muy mal. No quiero decir que no haya gente que no tiene la menor información ni nada y que tiene una cosa de... Yo creo que va con la naturaleza humana de discernir, de pensar, de buscar la verdad. Yo creo que eso es innato. Lo que he querido decir más bien es que estamos tan envenenados con televisiones, cosas que nos mueven para aquí, para allá. Los móviles del crimen. Esos. Es que, Ágata, ¿qué dices ya? Encontrar un crimen, lo primero es buscar al móvil. ¿No habéis hecho una relación? Exactamente, pues esos, o sea, estamos tan contaminados que no sabemos ni quiénes somos. Ahí sí, ahí ya la gente por sí misma, yo conozco gente, vamos, de pueblos de tal, que son de lo más sencillo y sin embargo tienen un discernimiento y saben, buscan la verdad, la tal, y la encuentran antes que otros, pero que es que estamos nosotros, yo estoy como en un caldo de cultivo raro, no sé. Eso sí que me preocupa. Sí, está muy enrojecida la historia actual, está el mundo bastante oscurecido, todo eso es cierto, pero los seres humanos no somos nuevos, ni venimos de los monos, por mucho que digan. Creo que sí, pero bueno, ya, no. Eso es otro tema. Ni venimos de los monos, ni somos nuevos, ni somos inocentes tampoco. Es decir, tenemos una historia, o sea, una historia del alma, en nosotros. Y entiendo que hay, para mi gusto, hay una considerable humanidad casi mayoritaria que, para mi gusto, un poco atrasada. Yo quisiera ver más seres humanos inteligentes, fuertes, sanos, que lucharan por la realidad, por la verdad, y que no se dejaran manipular tan fácilmente. Eso es una cosa, a mí es una de las cosas que me duele en la historia, pero me tengo que aguantar. Eso sí, la cosa, pero ya está, esto es lo que hay. Y seguimos luchando por la educación. Eso es verdad. Pero no se le puede... Un ser humano no hay que... a estas alturas del partido, yo creo que es suicida no señalarle su responsabilidad. Sí. Empezando por los niños. Sí. No señalarle su responsabilidad. Trabajar por la irresponsabilidad. Quitar hierro a la cosa. Decir, es que nos han hecho, es que nos han dicho, que es... Yo si fuera padre, que ya me he procurado no pillarme en esas, Gandhi se arrepintió, Dijo, he comprobado que tener familia y riquezas es incompatible con el servicio público. Terminantemente, es incompatible. No he podido educar a mis hijos como quisiera. Y además me han restado energías para lo que yo tenía que hacer. Encima. Eso es confesión del dictador. Bueno, mira, para que no nos vayamos con mal sabor de boca, a mí me contaron una historia, que os la cuento y con esto ya
Nos vamos por allá, si queréis seguimos hablando, estáis en vuestra casa. Esto no se cierra ahora, es muy pronto, para nosotros es muy pronto. Una historia que me contaron, que no sé si os servirá, es un poco surrealista, pero pone un poco, contrasta, pone un poco blanco sobre negro Oriente y Occidente, pero estamos hablando de Oriente y de esas facultades, ¿no?, que trabajan allí. Aquí creemos más bien en las herramientas, en las máquinas, en los móviles, en los microscopios, en los aviones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esta historia le ocurrió a un tal Bill, y esto fue en los Estados Unidos, porque allí ha habido una fuerte migración también, como en otras partes, como en Inglaterra, del imperio, ¿no? Indochina. Y este Bill un día se encuentra con un amigo y le dice, oye, que me está doliendo el codo y no me deja dormir. Y le dice, pues, y dice, no sé, no me dan un diagnóstico, no se me aclara la cosa. Dice, te voy a recomendar algo, por si quieres. Dice, yo conozco un Swami es un nombre es oriental. Viene a significar desde un brahman, que estábamos hablando antes, a un sabio. Es un término un poco ambiguo. Alguien instruido, alguien a tomar en serio, puede ser hasta alguien con cierto índice de santidad. Es un poco así. Un Swami, dice, yo conozco un Swami que vive en las afueras de la ciudad, en una cueva. Dice, tú le llevas una muestra de orina, se la dejas en la puerta de la cueva y $10. Vuelves al día siguiente y tienes tu diagnóstico. Dice, es muy bueno, de verdad. Y Bill dice, bueno, por ese precio hay poco que perder. Pues lleva la muestra de orina, la deja en la puerta, los $10, vuelve al día siguiente y se encuentra una nota que dice, tienes codo de tenista, un tipo de enfermedad, tienes codo de tenista, date baños de agua caliente, no levantes peso y en 15 días eso te ha desaparecido. Bueno, y pues Bill se va para casa y todo lo demás, pero lo que es el camamanas que llaman en Oriente, ¿no? El camamanas, la mente está nuestra, se queda intranquilo diciendo, ¿cómo puede ser esto? Me han tomado el pelo, esto es una tomadura de pelo, esto es mi amigo que me ha hecho una broma y todo lo demás. Y dice, bueno, pues voy a hacer una cosa, le voy a llevar otra muestra, a ver, para contrastar, y le voy a avisar al amigo que le llevo otra muestra para ver qué pasa. Entonces coge una muestra y coge de lo que deja su perro en el jardín, agüita de perro, primero agua de grifo, perdón, con un excipiente, agua de grifo, un poquito de caquita del perrito, luego le pone orín de su mujer y de su hijo, el hijo de la mujer, y un poco de semen suyo, y lo bate bien, lleva, se lo deja en la puerta, deja los $10 y se espera a ver que ya. Bueno, pues vuelve al día siguiente y se encuentra una nota más larga. Y le dice, mira, tienes mucha cal en el agua, cómprate un filtro. Dice, tu perro tiene parásitos intestinales, dale vitaminas. Va dando el diagnóstico y la solución. Tu hijo está enganchado a la cocaína. Necesita rehabilitación. Tu mujer está embarazada. Van a ser mellizas. Y no son tuyas. Búscate un abogado. Y tú, si le sigues dando a placer solitario, no se te va a colgar el codo en la vida. ¡Ay, qué bien! Bueno, ¿os parece que lo dejemos aquí?